¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Listos para la enseñanza? Si ocupas una hoja para apuntes, levanta tu mano. Un anfitrión se acercará a ti para que puedas tomar notas. Lo importante es de aquí poder compartir con otras personas que tienen necesidad de lo que tú hoy estás escuchando. Empezamos hoy una serie y todo este mes estaré dando esta serie que se llama Dios con nosotros, y estamos celebrando el momento donde Jesús viene a esta tierra. Dios mismo encarna en Jesús y viene a esta tierra para redimir a la humanidad de su pecado. Pero permítanme empezar, si quieren acompañarme, a Salmo 23. Salmo 23, si tienen su Biblia, la pueden abrir. Si tienen su dispositivo móvil, el único pasaje que va a estar en pantalla va a ser este primero. De aquí en adelante todos los vamos a estar leyendo directamente de la Biblia. El Salmo 23, versículo 6, salmo muy conocido. Salmista David enseñándonos a nosotros, termina diciendo el capítulo así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y déjenme mostrarles cómo termina en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y en la casa del Señor viviré para siempre. Señor Jesús, te damos muchas gracias por el tiempo y la libertad de poder sentarnos y compartir unos con otros y escuchar y aprender tu palabra. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar a tu Espíritu Santo y que haga en nosotros lo que necesitas hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La meta de David era vivir sabiendo que Dios estaba con él. Era la meta de su vida. Y él lo está escribiendo. Este salmo lo escribió en tiempos donde él está huyendo del de Saúl, el rey Saúl. Él está escondiéndose, y por eso habla también de valles de sombra de muerte, porque él está pensando que lo van a matar. Entonces, en lo que se escondía, en lo que corría, escribe esto porque la confianza de él la había depositado en Dios. Y para nosotros también es saber que Dios nunca nos deja desamparados y siempre va a estar con nosotros. Es difícil saberlo porque, por ejemplo, déjenme hablarles un poquito de los terrenos aquí en la tierra, de distintas localidades. Hay distintos tipos podemos decir, de fotografías o de lugares en la tierra, y muchos de ellos son distintos. En unas ocasiones, aquí cerquita tenemos el Valle de Mexicali, que sí es un valle, pero bastante extenso, pero es más un desierto. Más que un valle, es un desierto, solo porque está rodeado con ciertas montañas que no son, fuera de la Rumorosa, no son muy altas, pero es un desierto. El desierto provee cierto tipo de ambiente. Hay otros lugares donde son literalmente valles, y los valles usualmente son muy fructíferos, porque el valle, cuando caía nieve sobre la montaña, entonces descendía el agua, que ahora derretida la nieve, se formaba en ríos que daba al valle un área muy fructífera, mucho pasto, árboles, había cosas muy, muy bonitas ahí. Está la montaña provee frío, provee otro tipo de ambiente. A mí me ha tocado viajar mucho en el norte central de Estados Unidos, y allá pues no es desierto, no son montañas, no son valles, de hecho no hay montañas, todo es plano completamente. Y es muy bonito porque eso te da, más que cualquier otro tipo de terreno, la posibilidad de siembra. En todos lados puedes sembrar, en cada rincón. No hay lugares donde dices, bueno, aquí no se puede, vamos a sembrar por acá. En ese terreno se siembra todo, en todos lados, y eso es bonito. Pero obviamente ese tipo de terreno trae sus negativos. Por ejemplo, un terreno plano usualmente se presta para más tornados. El tornado necesita área plana,
y eso forma ciertas temperaturas en el ambiente y abajo el calor y esa mezcla te da el tornado. Entonces te toca mucha siembra, son áreas de mucha siembra, hay partes en México de eso. Aquí en California no nos toca mucho tornado porque no es plano. Hemos tenido, pero son escasos las épocas donde eso pasa. David aquí en el Salmo 23 habla de un lugar, y tengo fotografía más o menos de la región. Son partes de Israel que son terrenos muy quebrados. Hay valles, hay montañas. Y como decía, los valles son áreas muy fértiles. Y lo que hacían los pastores en el verano, descendían a los valles y ahí le daban pasto a las ovejas. Lo interesante de eso es que cuando llegaba el invierno en Israel, en ciertos lugares, traía unas nubes que cubrían obviamente la montaña. Entonces los pastores veían la sombra de aquellas nubes y no los dejaba percibir bien dónde estaba el enemigo. Y es de lo mismo que está hablando David. Está diciendo, oye, hay lugares donde no se puede percibir el enemigo, la sombra o un valle de sombra de muerte. Entonces él decía, me pueden matar, igual para las ovejas. Entonces en el invierno buscaban lugares altos para darle pasto a las ovejas. Entonces David, huyendo, nos escribe un poquito y nos describe eso. De hecho, si ven ahí en Salmo 23, vean el versículo 3. Salmo 23, si tienes tu Biblia, versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Senda de justicia, la Nueva Traducción Viviente dice: me guía por sendas correctas. Justicia habla de rectitud, de lo correcto. Dice la Biblia que Dios nos guía por el lugar correcto, el lugar mejor, el lugar justo. Cuando tú hablas de algo justo, hablas de donde nos conviene estar. Y de pronto, noten el versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Bueno, aquí la dicotomía de los pasajes aquí es que me está diciendo que estoy en un lugar correcto, y luego me está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, como que algo no concuerda. O sea, no tiene, en nuestra mente no tiene uno que ver con el otro. Pero nos empieza a explicar ahí David, que dice: no temería a nada porque Dios está con él. O sea, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. O sea, la meta para David era vivir en presencia de Dios. Y la meta para nosotros debe de ser estar en presencia de Dios. Entonces, las ovejas en Israel en el verano las ponían en el valle, pero en el invierno no podían tenerlas ahí por las nubes que producían la sombra y la oscuridad en esos valles. Entonces tenían que subirlo. En estos pasajes yo capto 5 cosas muy importantes, pero déjenme darle unos principios, unas verdades, antes de entrar a los 5 principios que yo aprendo de esto. Anoten esto: los valles son imparciales, son inevitables y siempre tienen propósito. Son imparciales porque no andan viendo quién es mejor, quién es peor, quién es cristiano, quién es no cristiano. A veces nosotros pensamos, no, yo desde que me convertí me ha pasado tantas cosas. No, pues lo que pasa es que te has hecho más consciente de los momentos difíciles, porque ahora Dios te habla de esos momentos para saber cómo vivirlos. Pero todo mundo pasa por valles, o sea, es imparcial. O sea, la Biblia dice que el sol sale sobre el justo y el injusto, por igual. O sea, llueve sobre el injusto y el justo. O sea, hoy en día es posible que algún inconverso ateo se levantó y no le prendió el carro. Y ni modo que él diga, es mi enemigo. Porque pues aparentemente no tiene enemigos, porque pues no cree en Dios ni cree en el enemigo. Entonces sale igual. Entonces a lo mejor tú te levantas un día y no te prende el carro. Y tú vas a decir, Satanás, y por no decir malas palabras, nada más dice, Señor, te lo encomiendo, ¿no?
Cada quien, pero los valles, la realidad son imparciales. No importa quién eres tú, van a llegar los valles. Son inevitables porque a todo mundo le tocarán valles. Hay gente que dice, no, pues a mí no me van a tocar porque yo estoy con el Señor. Mira, para llegar a las montañas necesitas pasar por valles. Por lo tanto, a todo mundo le van a llegar. Y todo mundo quiere estar. La montaña significa el éxito, la grandeza, la prosperidad. Y a ver, aquí ¿cuántos quisieran prosperar? Solo como la mitad. Los demás pues están bien como están. Ahí quédense. La realidad es que, por ejemplo, nadie pone un negocio diciendo, hoy voy a poner mi negocio para fracasar. Tengo ganas de fracasar. Nadie dice eso. Dice, yo voy a poner una taquería y le voy a vender más tacos que cualquier otra taquería en Tijuana. Y esa es la meta, porque quiere estar en la cima. Bueno, pues para llegar a esa cima tienes que pasar por los valles. Entonces, son inevitables. Pero cada valle tiene un propósito en nuestra vida. Y quiero que anotes algo que leímos ahorita, es aún los caminos justos tienen valles. Aún el camino correcto. Puedes estar en el momento y en el lugar donde Dios te quiere y de pronto vas a enfrentar un valle. No te desanimes por eso, porque todos vamos a pasar por valles. Váyanse a Santiago capítulo 1. El libro de Santiago capítulo 1, empezando a leer en el versículo 2, te da un panorama de cómo debe de ser nuestra actitud cuando llegamos a esos momentos y esos valles. Noten el versículo 2, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, cuando tengan que enfrentar ¿qué? Problemas, está hablando de los problemas. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuántos de ustedes han considerado eso en el problema? Llegó el problema, uy, qué alegría, qué gozo. Nunca haces eso, pero la Biblia dice, considéralo, porque no se te olvide, son inevitables, no tienen razón ni social ni nada, pero tienen propósito. Entonces, sabiendo que tienen propósito, dice, alégrense, y ahora te explica el propósito, versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. De pronto, el carácter en ti se empieza a desarrollar. Carácter para poder pararte firme en todo momento. Recuerdo que hace como 4 años, nos tocó 5 años, me tocó dar unas conferencias en Barcelona. Y en Barcelona recuerdo que en la ciudad en medio hay una imagen de un señor que se llamaba, no lo conocen por aquí, pero Cristóbal Colón. Y lo tienen así parado. Así está parado. Y recuerdo que el primer día que lo vimos tomamos fotos y salió el sol. Estaba muy asoleado el día, pero el siguiente día estaba lloviendo y pasamos por ahí. Casi para todo lugar teníamos que pasar por la imagen de Cristóbal Colón. Y cuando lo vimos, lloviendo y estaba así. Y de hecho, medio empezó a caer nievecita, o sea, hielo, empezó a formarse en los lugares. Estaba tan frío esos días. Y con todo y hielo, estaba así. Cuando tú hablas de carácter, estás hablando de una imagen, de una caracterización de algo. Y eso decía, yo voy al otro lado, a mí no me importa qué pase, llueve, truene, lo que sea, venga lo que venga, voy al otro lado. Y lo que hace la fe cuando está siendo probada, está desarrollando carácter, constancia en ti. Por eso hay gente que cuando la primer prueba de fe viene, por ejemplo, a la iglesia, viene la primer prueba, vámonos a otra iglesia porque aquí ya no se puede. Porque nunca desarrollaron constancia, firmeza. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que a través de la prueba no andes diciendo, hay gente que de pronto entra a la primer prueba, por decir económica, y dicen, pues me dijeron que cuando diezmaba yo iba a ser bendecido y mira cómo me está yendo. Pero tienes que permanecer así,
carácter. Entonces dice, la prueba de esa fe empieza a producir en ti carácter, constancia. Noten el versículo 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Por qué nos hace falta? Porque pues no hemos llegado a eso. Entonces, los valles son importantísimos porque van formando cierto carácter en nosotros. Y en estos procesos, el propósito de Dios es que tu fe crezca. Pero nos hace crecer, ¿para qué? Para llevarnos a otro terreno. Yo en un escrito que estoy haciendo, hablo del éxito. Y el éxito viene de la palabra anglosajona exit. Tomamos éxito de la palabra americana exit, que significa salida. Y no es decir, híjole, ya la hice. Es salir de una etapa para entrar a una nueva etapa. Eso es lo que significa. Entonces, quieres tener éxito es terminar una etapa para entrar a otra etapa. Entonces, ¿por qué dice alégrense? Porque si vas a tener una prueba es porque Dios te está preparando por un gran éxito. No puedes tener un gran éxito si no has tenido una gran prueba. Si somos más que vencedores, ¿cuántos consideran que somos más que vencedores? Así dice la Biblia. Pero para ser más que vencedor, tienes que haber pasado más que una batalla. Entonces tienes que haber pasado todo eso. Anota esto, por favor. Fe no evade pruebas, sino crece con las pruebas. Y yo quisiera pedirles a ustedes que esa frase la pongan hoy en su Facebook, en su Instagram, en donde sea, tuiteenlo, como lo hace el presidente de Estados Unidos, ¿no? Tuiteen, ¿no? Entonces, escríbanle a un amigo, un WhatsApp y díganle, ¿sabes qué? Tu fe no evade pruebas, sino crece con las pruebas. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener, porque Dios siempre tiene propósitos en nuestra vida a través de ello. Déjenme leerles otro pasaje. Primera de Pedro, váyanse a Primera de Pedro, capítulo 1, ahí está enseguida de Santiago. Versículo 6 dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Alégrense, aunque vengan las pruebas. No importa qué pase, alégrense. Esa es la actitud que debemos de tener. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces viene algo. Entonces, hablando de los valles, hay principios que nos enseñan esos valles. Principio número 1, anótalo, por favor. Lo primero que tenemos que entender es, acércate al pastor. Acércate al pastor. Cuando estés en el valle, a veces la tendencia nuestra es alejarnos del pastor. Pero Él no guía como los equipos de fútbol o de básquetbol. En fútbol está en la orilla, está el director técnico y le está gritando y haciendo señales y diciéndole, silbándole y haciendo todo de lejos. Él no guía de esa manera. Cuando tú pasas por el valle, Él está ahí contigo. Él lo pasa contigo. El dolor que tú estás pasando, Él lo pasa contigo. Fíjense lo que dice Isaías 43, versículo 2. Dice así, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y de pronto te empieza a mostrar, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Lo que el enemigo quiere que tú pienses es que en el momento del valle de oscuridad, de sombra, de oscuridad, donde hasta la muerte es posible, Él quiere que tú creas que ya Dios no está contigo.
Es que no siento nada, es que no está pasando nada, es que parece que entre más oro, menos soluciones hay. Y el enemigo quiere que tú pienses eso, ese es exactamente lo que piensas. Pero Santiago 4:8 nos dice: acércate a mí, que yo me acercaré a ti. Entonces, en vez de alejarte y resistir al pastor, al que debemos de resistir es al diablo. Santiago, ahí mismo el capítulo 4 nos dice, humillados pues a Dios, resistid ¿a quién? Al diablo, y huirá de ustedes. Ahora, lo que Dios nos está enseñando, que Romanos 8 nos dice que todo obra para bien. ¿Cuánto obra para bien? Entonces, de la vida, ¿qué más queda? Nada. ¿Cuánto obra para bien? ¿Qué queda? Déjenme repetirlo. ¿Cuánto obra para bien? ¿Qué queda? Entonces, si todo obra para bien, ¿por qué me estoy desesperando? ¿Cuál es la desesperación mía? La desesperación usualmente es que yo no quiero entender que Dios tiene un plan y un propósito y me quiere llevar a terrenos más altos, pero para llevarme a una montaña más alta yo tengo que pasar a fuerzas por un valle. Y todo obra para bien. Tú dices, ¿cómo puede ser? Mira lo que estoy pasando, mira lo que perdí. Mira, no tendrás la perspectiva de Dios, pero sí tenemos las promesas de Dios. A lo mejor yo no puedo ver el éxito y la grandeza y la victoria que yo voy a obtener, pero sí tengo las promesas de Dios en el cual me puedo aferrar y decir, ¿sabes qué, Señor? Tus promesas dicen que son en ti, sí, y en ti, amén. Entonces yo me aferro a las promesas de Dios. Si no estás viendo lo que Dios te ha prometido, entonces todavía no has llegado. Entonces, número 1, acércate al pastor. Número 2, habla con el pastor. No el pastor Fermín García. El pastor Fermín te va a defraudar, te va a desilusionar. O sea, se ve bien en plataforma, pero fuera de plataforma ya no está tan bien. La realidad es que habla con el pastor, Dios, habla con él. Cuando David estaba en momentos más difíciles de su vida, el Salmo 43 lo escribe en esos momentos, dejó de hablar de Dios y comenzó a hablar con Dios. No sé si notan la diferencia ahí. Hay muchos que sabemos hablar, pero teológicamente excelente de Dios. Podemos sentarnos con alguien y explicarles y wow, qué explicación damos. O sea, es fácil hablar de Dios, pero lo que Dios quiere es que hablemos con Dios. Ahora, déjenme enseñarles lo que de pronto noté yo en el Salmo 23. Regresen a Salmo 23. Salmo 23 en el versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Noten, Él es mi pastor, Él hace esto, Él está hablando de Dios. Pero como que noto que de pronto cuando está hablando así, algo hizo clic. Y de pronto hubo un cambio en él. Y de pronto en el versículo 4 dice: aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mí. No dijo porque él. No dijo porque el Señor allá, sino ahora porque tú estás a mi lado. Dice: me preparas un banquete en presencia, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Ciertamente tu bondad y tu amor me seguirán todos los días. Y de pronto ya no está hablando de Dios, está hablando con Dios, porque él está entendiendo la importancia no solo de acercarte al pastor, sino cuando estás cerca de hablar con él. Me encanta cómo lo dice Martín Lutero. Martín Lutero, uno de los que empezó Reforma. Y yo digo uno porque cuando empieza hace 500 años la Reforma, en muchos lados empezó a la misma vez. Nada más que él es lo más popular que conocemos. Martín Lutero dijo esta frase:
Lo que separa el cristianismo de toda otra religión son los pronombres personales, donde tú puedes llegar y decirle: Padre mío. Por eso el salmista David le da un valor a clamar a Dios. Y déjenme leerles algunos pasajes. Salmo 34. El Salmo 34, versículo 17, dice de esta manera: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Él sabía la importancia de clamar al Señor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Pero muchos de nosotros sabemos hablar de Dios porque conocemos religión, pero no sabemos hablar con Dios. Fíjense, Jesús, Dios encarnado, en el momento que está en el momento más oscuro de su día, se encuentra en el huerto del Getsemaní. Sus mejores amigos están dormidos, sabe que vienen a arrestarlo porque va a tener que dar su vida en una cruz, algo muy doloroso. En el momento más oscuro, cuando dice la Biblia que estaba derramando gotas de sudor como gotas de sangre, está clamando: Abba, Padre, Padre mío, clamando a Dios. No creas que en los tiempos de sombras de muerte, en los valles donde tú puedas andar, es un distanciamiento de Dios con tu presencia. Él está siempre contigo. Entonces acércate al pastor y empieza a platicar con el pastor. La tercera cosa, anótalo por favor en tus hojas: busca el tesoro. Ya cuando estés ahí, cuando estés pasando el momento más difícil de tu día, de tu vida, cuando estés en el valle que tú pienses que es el momento peor de toda tu vida, no te jactes tanto, vendrán peores momentos. Cuando estés en el valle de la profundidad, recuerda Romanos 8:28. Todo obra para bien. ¿Cuánto obra para bien? Todo obra para bien. No dijo que todo era bueno, pero sí te dice que la dificultad la toma y la convierte en una bendición, no solo para tu vida, sino para muchos otros. Mira, cuando estaba estudiando esto, me vino a la mente la formación de las perlas. A ver, a las mujeres aquí, ¿cuánto les gustaría tener un collar de perlas para esta Navidad? Pero no perlas que se consiguen en Las Vegas, sino perlas de veras. ¿Cuánto les gustaría tener? Mujeres. Ok, varones, ahí están las manos, ya se levantaron. Cuando se forman las perlas, fíjense, el ostión, la concha, tiene un momento de apertura, se abre, pero en una cosa microscópica donde un grano de arena entra a la concha y se coloca ahí adentro. Eso provoca en la membrana que tiene adentro la concha, el ostión, provoca una irritación. Esa irritación provoca que una secreción suelte la membrana para cubrir el grano de arena y no lastime. Y con eso y con el tiempo se va formando una perla. Ahora, no todo ostión produce perlas, solo aquellas que han respondido positivamente a la irritación. Lo vuelvo a repetir, no toda concha va a producir perla, solo aquellos que han respondido positivamente a la irritación. O sea, una perla es una herida o dificultad que ha sanado. ¿Sí me escucharon? Una perla es una herida o una dificultad que ha sanado y ahora le da algo de gran valor. El valle es únicamente procesos en el momento donde en la irritación de tu dificultad y de tu momento, la secreción del Espíritu Santo pueda salir de tu corazón y cubrir aquella dificultad. Y lo que va sucediendo es que en tu vida la dificultad se va formando en una perla.
que ahora te lleva a otro nivel más alto. Pero Dios nunca te va a dejar en ese nivel alto, te va a llevar más alto, porque Él te quiere llevar de gloria en gloria. ¿Te quiere llevar de qué manera? De gloria en gloria. El valle solo es un camino para lugares más altos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, lo leímos hace poquito: esas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Principio número 4. ¿Listos para anotar? Sigue caminando. Sigue caminando. Cuando David en el versículo 4 dice: aunque pases por valles de sombra de muerte. Pasar significa que no es un lugar permanente, que es un lugar de paso nada más. Quiere decir que si miras a tu alrededor y no ves lo que Dios te ha prometido, no es el lugar donde Dios te quiere. Sigue caminando, no pares ahí. Porque mucha gente se queda: ay, mira lo que me está tocando y pues todo esto. Tú mira a tu alrededor como hizo José y dice: pues esta cueva donde me metieron, este pozo, no es donde Dios me prometió. Yo recuerdo el sueño, el sol, las estrellas, las espigas, todo eso este no es el lugar. Por lo tanto, síguele, es un proceso de camino nada más. Allá en casa de Potifar, a lo mejor también dice, se volteó y dice: no, esto no es. Ya llegué a la administración de los bienes de Potifar, pero esto no es lo que Dios prometió. O sea, voltea a tu alrededor. Si no estás en el lugar que Dios te ha prometido en sus promesas, sigue caminando. Job menciona el valle de sombra de muerte 9 veces. Y de hecho, en una ocasión, hasta su esposa llega y dice: ya, maldice a Dios y muérete. Ya, ¿qué más te queda? Ya lo perdiste todo. Y no, él se aferró a que Dios tenía un propósito. Desnudo llegué a esta tierra, desnudo saldré. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Y noten que el final de su vida es: antes de oídas te había oído. O sea, antes hablaba de Dios, mas ahora mis ojos te ven. La diferencia de un hombre que aprendió. Entonces sigue caminando. Si no estás donde Dios te quiere, si no es lo que Dios te ha prometido en su palabra, síguele. Estás de paso nada más. Si Él te dijo: al otro lado nos vemos del lago, y te toca la tormenta en medio del lago, tú síguele, porque Él te dijo. Él te dijo en sus promesas: nos vemos al otro. No dijo: a lo mejor con el favor de Dios, si es la voluntad de Dios, allá nos vemos. Ah, caray, no lo dejes así. Cuando Él te dice y Él te da una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, te puedes aferrar a eso aunque se vea valle. Te puedes aferrar a la promesa de Dios, porque Él siempre cumplirá su promesa. Principio número 5, para ya terminar. Encuentra tu voz en el valle. Encuentra tu voz en el valle. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 nos dice: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque te acercaste a Dios, porque hablaste con Dios, entendiste el plan y el propósito de Dios. Ahora te puedes acercar a una persona y consolarlo. No sé si te ha tocado, pero hay ocasiones donde algunas personas, y yo doy testimonio de alguien que me dijo una situación difícil con su hijo. Lo tuvieron que llevar al hospital, parecía que no había esperanza,
Y ellos nada más confiando en Dios, pero sentados en una situación que no había esperanza, se encuentran con otra familia que no tenía esperanza y les empiezan a compartir de la esperanza que hay en Dios. Fíjense, una dificultad en un valle de su propia vida los llevó a consolar a otra persona. Y eso hace Dios, porque la presencia de Dios va cambiando todo en la vida nuestro. El Salmo 23 no te promete que no vas a pasar por valles. Lo que te promete es que cuando pases por valles, Él va a estar contigo en todo momento. Estaba viendo algunos videos en YouTube ayer sobre los pintores. Y me intrigaba la curiosidad, porque los pintores decían lo que le da vida a la pintura, o sea, lo que hace resaltar a la pintura y le da vida a esa pintura son las sombras que le agregan a la pintura. Es interesante porque el artista divino está pintando tu vida y en ocasiones tendrá que poner sombras, pero todo lo que está haciendo es haciendo que tu vida tenga vida y vida en abundancia. Ese es Dios. Termino con esta historia y yo se las he compartido. Cuando el gran maestro pianista del siglo pasado, a principios del siglo pasado, llegaba por primera vez a Estados Unidos a tocar, el gran maestro Paderewski. Estaba citado para llegar a un recital en Carnegie Hall en Nueva York. Se oía en el mundo entero sus composiciones, su capacidad de tocar el piano. Y sobre el estrado había un piano. El auditorio totalmente lleno ese día, y de pronto de los padres se le escapa un niño, se sube a la plataforma y se sienta al piano y empieza a tocar changuitos. Y la gente empezó a gritar diciendo: ¿quién dejó al niño? ¿Qué está pasando? Bájenlo, está tocando el piano del maestro, se va a desafinar el piano, queremos escuchar al maestro. Y cuando escuchó Paderewski en su camerino el relajo que estaba sucediendo, salió corriendo a la plataforma y llegó al piano y rodeó sus manos al niño y empezó a decorar la canción. Y la gente inmediatamente se cayó y se empezó a sentar para escuchar, porque el maestro estaba decorando la canción del niño mientras susurraba en su oído: no pares, sigue tocando, no pares, sigue tocando. Y el momento más espectacular de toda la noche fue cuando un niño, tocando su canción sencilla, lo rodeó el maestro y decoró la canción. Algo espectacular. Miren, tú estarás pasando por un valle y tú dirás: la melodía de lo que está pasando en mi vida, qué tétrica, qué difícil. Pero el Espíritu Santo ha salido al escenario de tu vida y te ha rodeado y susurra en tu oído: no pares, sigue tocando, síguele, no pares ahí. A lo mejor el enemigo te está diciendo: ya no se va a lograr más, y el Espíritu Santo diciendo: hoy no pares, síguele, porque el lugar donde tú estás ahorita no es donde Dios te quiere. Dios te quiere en cosas grandes, pero para llegar a ellas tendrás que pasar por algunos valles. Y no te preocupes, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y en medio de la dificultad, Jeremías escribe Lamentaciones. Se escribe Lamentaciones y significa lamentar.
se la pasó llorando. Pero en el mero centro de todo el libro, capítulo 3, escribe un pasaje, después de lamento todo y lamento después, en mero centro dice: nuevas son cada mañana tus misericordias para con nosotros. Eso es lo que Dios te dice. Sigue caminando, acércate al pastor, habla con él, entiende que tiene un propósito para tu vida, saca la perla de lo que Dios está haciendo en tu vida. A través de esta dificultad está haciendo algo glorioso. Y luego encuentra tu voz y solo alaba a Dios. Y puedes llegar con Él y decirle: Padre mío, te doy gracias. Padre mío, gracias porque nunca me has dejado, siempre has estado conmigo y nunca me dejarás. Padre celestial, te doy gracias porque Dios está con nosotros. Aunque estemos pasando por el momento más difícil de nuestra vida, ahí estás tú, Señor. Lo que pasa es que hemos escuchado al enemigo más que escucharte a ti. El enemigo nos dice: no lo haremos. El Señor dice: todo obra para bien. El enemigo dice: ya no puedes más. Y tú dices: sin mí nada podéis hacer. Por eso hoy depositamos nuestra confianza en ti, porque a través de cada cosa difícil en nuestra vida, nuestra fe crece y nuestro carácter en ti crece, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.